course 2360 degrees immediately. Over. Sube la tensión entre Irán y Estados Unidos y ahora se agrega además un factor más, Venezuela. Estados Unidos está enviando buques de guerra al Mar Caribe y lo está enviando porque barcos de Irán van hacia allá. En este momento los barcos iraníes se disponen a cruzar el Océano Atlántico rumbo hacia América. Donald Trump dice que no quiere barcos iraníes ni en Venezuela ni cerca de Estados Unidos. ¿De qué se trata todo esto? Soy Roberto de la Madrid y desde esta zona, justo donde zarparon los barcos rumbo hacia América, detrás de la razón. Son barcos cisterna como estos. Van llenos de gasolina para coches. Irán está enviando barcos hacia el Mar Caribe, en América. Según compañías de rastreo satelital, llevan casi $50 millones en gasolina para abastecer a Venezuela. Estados Unidos manda un grupo de 4 barcos de guerra y un avión al Mar Caribe. Ni nosotros ni los países de la región queremos barcos iraníes, dicen. Estos son los barcos que envió Donald Trump. El buque de combate USS Detroit. El destructor de misiles guiados USS Lassen. El destructor USS Preble. El destructor USS Farragut. Junto además con el avión militar de reconocimiento P-8 Poseidon, capaz de lanzar torpedos, misiles antibarco, balizas antisubmarino y otro tipo de armamento. Se filtra que Washington baraja detener a los barcos iraníes. No solo no es bienvenido por Estados Unidos, sino que no lo es por la región y estamos buscando medidas que puedan tomarse, dijo un funcionario de la administración Trump. Washington está convencido de que Irán recibe oro por el combustible que le da a Venezuela. Reportes indican que el gobierno de Nicolás Maduro pagó 9 toneladas de oro a Irán, a cambio de ayuda para reparar refinerías venezolanas. Teherán negó haber recibido ese oro. Estados Unidos tiene bajo sanciones a Irán y a Venezuela. A Irán porque lo acusa de querer un arma nuclear y de apoyar al terrorismo. A Venezuela por abuso de derechos de la población, suprimir la democracia, apoyo al narcoterrorismo y de apoyo a las extintas FARC de Colombia. No obstante, Irán desafía a Estados Unidos y continúa sus relaciones con Venezuela. Estados Unidos se enfadó y en abril pasado pidió a todos los países que negaran la entrada de vuelos de Mahan Air, una aerolínea de Irán. Donald Trump argumenta que la aerolínea iraní lleva y trae cargamento extraño y desconocido entre Venezuela e Irán. Irán reacciona. Si Estados Unidos se atreve a detener a los barcos iraníes,
Entonces Irán podría capturar a los barcos de Estados Unidos en aguas internacionales, incluido el Golfo Pérsico. Alter your course. Alter your course. Cabe recordar que Irán detuvo el año pasado al petrolero británico Stena Impero como represalia, ya que los británicos habían capturado un barco iraní en Gibraltar. امیدواریم که آمریکا دچار چنین خطایی نشه اما در هر صورت ما همه احتمالات رو در نظر خواهیم گرفت برای بدترین اونها آماده هستیم. Irán dice que Estados Unidos no puede detener sus barcos, ya que sería un acto de piratería. Y entonces tendría que atenerse las consecuencias. El canciller Zarif envía una carta al secretario general de la ONU para quejarse de las amenazas de Trump. El movimiento ilegal, peligroso y provocativo de Estados Unidos es una especie de piratería marina y un peligro importante para la paz y la seguridad internacionales. El gobierno de Estados Unidos será responsable de las consecuencias de cualquier acción ilegal. Irán tiene derecho a adoptar las medidas apropiadas y necesarias para contrarrestar estas amenazas. Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán. Pues ahí está el documento con todo lo que ha sucedido. Y bueno, vamos directamente al análisis profundo. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, como siempre, pero más que nada a usted por estar siempre en las redes sociales y por estar apoyándonos frente a las diversas censuras que nos aplican. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Jorge Luis Santa Cruz, académico, periodista allá en la Ciudad de México. Usted lo conoce bien. Gracias. Gracias por estar aquí, Jorge. Un abrazo. Y Jesús López Almejo, el doctor Jesús, investigador de Relaciones Internacionales, titular de Tu Profe de RI. Muchísimas gracias por estar aquí, allá también en México. Jorge, comienzo contigo. A ver, primero la pregunta más urgente que todo el mundo se hace. ¿Irán y Estados Unidos van camino a la guerra? A la guerra caliente no lo creo. Roberto, gracias por la invitación. Siempre es un privilegio, un honor. Saludo a todo el equipo. Saludo al doctor Jesús López y saludo a la audiencia. Mira, para sustentar mi hipótesis de que es difícil una guerra caliente, diré que en enero de 2017 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, un órgano que pertenece al Estado profundo que gobierna a ese país, dijo lo siguiente. Estoy hablando de enero de 2017, el mismo mes y año en que tomó posesión Donald Trump. En el documento que publicó y que se llama, aquí lo tengo, déjame darte la referencia completa, se llama Tendencias Globales, la paradoja del progreso, una publicación del Consejo Nacional de Inteligencia. En la página 9, pero 9 romano, pues en el preámbulo, dice: los próximos 5 años verán tensiones crecientes dentro y entre países. El crecimiento global se desacelerará justo en el momento cuando se vislumbran desafíos globales cada vez más complejos. Una gama cada vez mayor de estados, organizaciones y personas empoderadas darán forma a la geopolítica. Y me salto a otro párrafo en la página 10 porque sé que el tiempo es muy breve, pero creo que la cita anterior y esta que viene son cruciales. Dice el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos: mientras tanto, los estados permanecen muy relevantes. China y Rusia estarán envalentonadas, mientras que los agresores regionales y los participantes no estatales verán oportunidades para seguir adelante con sus intereses. Continúo. La incertidumbre acerca de los Estados Unidos, un occidente que mira hacia adentro, y la erosión de las normas de prevención de conflictos y derechos humanos animarán a que China y Rusia
frenen la influencia de los Estados Unidos. Al hacer esto, su agresión de zona gris y diversas formas de obstaculización no serán una guerra caliente, pero aportarán profundos riesgos de errores de cálculo. Una confianza excesiva en que la fuerza material puede controlar la intensificación aumentará los riesgos de conflictos interestatales a niveles no vistos desde la Guerra Fría. O sea, este organismo del Estado Profundo de los Estados Unidos, no necesariamente simpatizante de Donald Trump, aunque tampoco su detractor abierto, lo que señala es que se estarán dando conflictos de las potencias entre las potencias en zonas grises. Y una de esas zonas grises, a mi juicio, es en este momento Venezuela. Por lo tanto, descarto un enfrentamiento abierto, aunque tampoco desecho la probabilidad de que un error pudiera desencadenar un conflicto a nivel global. Roberto. Bien, venga. Jesús, ¿estás de acuerdo con lo que dice al 100% Jorge Luis o cuál es tu postura? Bueno, antes que nada, Roberto, muchas gracias por la invitación a Hispan TV, siempre un privilegio. Saludo también al doctor Jorge y quisiera aprovechar también para mandar un saludo a todas las comunidades palestinas en el contexto de solidaridad con el pueblo palestino por los recientes festejos de la Nakba, la catástrofe. Estoy de acuerdo con el doctor en el sentido de que efectivamente hay una guerra fría, una especie de guerra fría del siglo XXI, en la cual los diversos actores se benefician de la especulación en torno a la construcción real o imaginaria, Roberto, de un enemigo común externo con la intención de tratar de ganar cohesión al interior. Me explico. Por ejemplo, en el contexto del coronavirus y de los efectos económicos que se nos vienen con el gran confinamiento y que vamos a regresar a una nueva normalidad en la cual la gente regresa más pobre, se eleva el desempleo, hay en el nombre de la seguridad de salud salubre un estado policial en diferentes partes del mundo que van a apretar de alguna manera la regulación sobre la conducta de la gente en la vida cotidiana. Me parece que le da a las élites de poder en los diferentes estados una necesidad también de mantener a la gente no tan molesta con las decisiones que tomen, y la creación de un enemigo común externo, en este caso, por ejemplo, Donald Trump, que ha mostrado imposibilidad para controlar el coronavirus y que a la fecha de la segunda o tercera semana de mayo del año 2020 ya tiene más de 1,5 millones de contagiados y familias muertas, es decir, más de lo que una guerra pudiera haber logrado en esta época, en nuestra época contemporánea, y más que las víctimas de la influenza estacional anual. Estamos hablando de que su mal manejo le podría costar la reelección. Por lo tanto, recuperar el discurso, Roberto, de que Irán es un enemigo peligroso que patrocina el terrorismo y al cual hay que combatir, y por otro lado, recuperar la narrativa de que Venezuela tiene un gobierno dictador que viola los derechos humanos de la gente, pero que además, como esta cuestión ya no está vendiendo y ya no convence tanto a los venezolanos, entonces lo acusa de patrocinador del terrorismo. Por una simple y sencilla razón, Roberto, recordemos que los estadounidenses, las élites, el Estado Profundo que comentaba el doctor, tienen una narrativa a modo. Como en el Medio Oriente, el concepto que prevalece y al que se le teme es el de terrorismo, entonces señalan a Irán como ese enemigo que patrocina el terrorismo, pero en el caso de América Latina, como el concepto aceptado, reconocido y temido y odiado es el de narcotráfico, entonces a ese enemigo construido, el de Nicolás Maduro, el de Venezuela, se le acusa de ser patrocinador del terrorismo. Y bueno, en ese contexto, Roberto, no es casual que a Diosdado Cabello, al mismísimo Nicolás Maduro, a Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y a Vladimir Padrino, el jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, los personajes estratégicos del régimen venezolano, se les acuse de comandar la mafia o el cartel de los soles y de traficar cocaína hacia Estados Unidos. Y en ese sentido, si ya no fue creíble reconocer a Juan Guaidó y lanzar toda una campaña en el que 50 países, incluidos los de Europa Occidental,
desconocieran a Maduro, que fue legítimamente electo, y reconocieran a Guaidó, que se autodenominó en la calle presidente de Venezuela, pues te habla de que las diferentes estrategias a lo largo de diferentes fases han ido fracasando, y entonces tienen que caer o tienen que volver a las zonas comunes, fortalecer la idea del enemigo imaginario o real, en el caso de Irán y en el caso venezolano, con cada vez situaciones más creíbles. Y bueno, en ese sentido, pues el hecho de que Venezuela e Irán quieran hacer uso de su legítimo derecho a negociar bilateralmente, a pesar de que son dos países bastante sancionados, pues le da un caldo de cultivo a Donald Trump para recuperar esta figura que desvíe la atención del mal manejo que está haciendo en política doméstica y que le va a traer problemas para su reelección. Bien, gracias Jesús. Muy inteligente cuando dices el enemigo real o imaginario. A ver, Jorge, ¿Estados Unidos tiene algún argumento legal dentro del derecho internacional, dentro de su ley local, dentro de la ley internacional para detener los barcos de Irán que van hacia Venezuela? Estados Unidos argumenta que Irán no debe obtener financiamiento porque lo fortalece para financiar el terrorismo y en la obtención de un arma nuclear, como decía Jesús, y que Venezuela pues tampoco debe obtener apoyo porque fortalecería al gobierno de Maduro para perpetuar lo que Estados Unidos considera una dictadura, así como los negocios de narcotráfico. La DEA ofrece $15 millones por la cabeza de Maduro. A ver, Jorge. Mira, Roberto, soy periodista, no tengo, sin embargo, la formación de abogado, de profesional en la ciencia jurídica. Hasta donde mi bagaje me permite, puedo señalar que las maniobras de Estados Unidos son ilegales toda vez que está el mar internacional, la zona internacional en los mares, que precisamente es libre, permite el libre tránsito, la libre navegación. Para ello, cada país tiene su mar territorial. Ahora, ¿en qué se basa Estados Unidos? Bueno, se basa en la prepotencia que le ha caracterizado desde siempre, y México es la primera víctima de esa extraterritorialidad. Esos polvos de aquellos terregales en los que se creían los gendarmes del mundo, los siguen tratando de aplicar. El problema es que ahora ya hay otros contrapesos, y tiene que ser Trump demasiado cauteloso, porque ya no es Estados Unidos la fuerza única que campeó en el mundo después de que se desmembró la Unión Soviética en el año de 1991. Ahora hay otros contrapesos globales y regionales. Los contrapesos globales son claramente Rusia y China, y hay contrapesos regionales. En América Latina, uno de los contrapesos regionales, aunque le disguste a Trump y le disguste al grueso del Estado profundo, es Venezuela. Y a nivel regional, en el Medio Oriente, es Irán. Irán, a pesar del bloqueo, ha podido colocar satélites militares, ya tiene su primer satélite, se ha constituido en un país en la negación del COVID, en cómo hacer pruebas, etcétera, y además en cómo puede enviar tecnología y suministros a otro país, Venezuela, que también está conectado con Rusia y con China. Entonces, lo que estamos viendo es una estrategia ya conocida del gendarme global, que en este momento, sin embargo, no tiene todo el poder consigo, Roberto. Bien. Jesús, ¿cuál sería la respuesta de Irán, que podría ser tanto militar como conforme a derecho? Es decir, Irán podría retener un barco en un diente por diente, tal como pasó con el barco británico el año pasado. ¿Y qué pasaría si Irán detiene un barco interés de Estados Unidos? ¿Y qué pasaría si Donald Trump se atreve a detener a los barcos iraníes que van para Venezuela? Por favor, Jesús. Efectivamente, Roberto, una de las fortalezas que ha tenido Irán, digamos, en este proceso en el cual Estados Unidos lo ha sancionado brutalmente, llevando a cabo el principio de la extraterritorialidad,
que justamente se autoatribuye derechos para coercionar a los demás países. En ese contexto, de alguna manera, el que Irán se apegue, digamos, a cumplir con la normativa del marco jurídico internacional lo beneficia porque le otorga legitimidad a los ojos del mundo. Luego, entonces, como también tiene capacidad disuasiva, también tiene capacidad militar, pero además de tener la capacidad militar, ha tenido también la demostración de intención de utilizarla para autodefenderse. Me parece que eso hace que Estados Unidos tenga cálculos un poco más complejos que aquellos, digamos, sujetos a los que acosa, a los que golpetea y no tienen capacidad de respuesta. En el caso de Irán, pues ya se vio claro que Irán sí está dispuesto, digamos, a utilizar estas capacidades disuasivas, y también ha hecho algo muy interesante Irán, que lo pone de alguna manera en otro nivel de jugador con el cual Estados Unidos tiene que ser muy cuidadoso al momento de acosar, que es, además de su capacidad de su voluntad para usar la fuerza, el hecho de la legitimidad que le brinda Roberto, y que es muy importante, y que le da aceptación en la comunidad internacional, su capacidad para tejer relaciones con los otros dos jugadores importantes a nivel sistémico, como son China y Rusia, que, digamos, en décadas anteriores se había visto como más limitada. En ese orden de ideas es Estados Unidos metiéndose con un jugador que sí respeta la normatividad jurídica internacional, pero que además, si se trastoca esto, tiene capacidad para responderle, pero además esta capacidad se incrementa por las negociaciones que tienen y la buena relación que tienen con los otros dos contrapesos, como son China y Rusia, que en un contexto en el que Estados Unidos se sentía la única hegemonía del mundo, pues prácticamente le han venido demostrando Rusia en el terreno militar y China en el terreno comercial, que ya no tiene toda la capacidad para digamos, someter a los demás estados, sobre todo porque Irán ha sido también un jugador estratégico en los intereses, por ejemplo, de Rusia en el caso de Siria, y China en el caso de quien le provee de alguna manera importantes cantidades de gas natural y de petróleo. Entonces, sin duda alguna, el hecho de que Irán se mantenga firme, se mantenga en apego al marco jurídico internacional, le va a dar capacidad de penetración para desentenderse de las falsas acusaciones de Estados Unidos y poder de alguna manera jugarle en su propio terreno de las narrativas, a deslegitimar, a ganarle. Bien, a ver, ya nos quedan 30 segunditos, Jorge. ¿Por qué Venezuela necesita gasolina siendo un país tan rico en petróleo? ¿Son las sanciones de Estados Unidos? Recuerdo yo también que el presidente Rafael Correa, o expresidente, me lo dijo a mí de cara, de frente, y también se lo dijo al presidente Maduro en su cara, que era un grave error regalar la gasolina en Venezuela, ya que no costaba nada en ese tiempo y hoy es casi imposible conseguir. Dime en 30 segundos qué piensas de esto. En 30 segundos, más allá de que si uno simpatice o no con el régimen de Nicolás Maduro, Venezuela ha estado sometida a un bloqueo económico bárbaro, de eso también sabe Irán, y Venezuela es estratégico para todo el mundo, tanto para Rusia, cuanto para China, cuanto para Estados Unidos, porque hay quienes sostienen que tiene Venezuela la tercera mayor reserva de petróleo y otros como Pablo Joffre dicen que son la primera. Entonces, el bloqueo contra Venezuela ha hecho necesaria la asistencia internacional y por ello Venezuela la está recibiendo de Irán. Pero es una jugada de 2 o 3 bandas, como lo explicaba el doctor Jesús. Bien, Jesús, te cambio rápido la pregunta. Toda esta información fue una filtración a una agencia de noticias, a Reuters, de alguien anónimo en Washington. Yo te pregunto, ¿no está usando esto Donald Trump para subir los precios del petróleo? Ya lo hizo la vez pasada, hace unas semanas, en el Golfo Pérsico, crear tensión y retórica con el fin del comercio, y los inversionistas caen en la trampa y suben la cotización petrolera. ¿Podría ser? Seguro que sí, Roberto, y sobre todo recordemos que es muy importante la especulación en el mercado de los futuros, ¿no? Y para acelerar la compra o la demanda de futuros que garantizan ciertos precios a pesar de la inestabilidad. En ese contexto, sí, el tema es financiero, pero también el tema es político, Roberto. Mira, algo que se oculta en Estados Unidos al acusar a Venezuela de dictadura y de violar derechos humanos y de no respetar reglas del juego de la democracia,
es que entre el 2017 y el 2020 hay más de 150 sanciones que se han traducido en una pérdida multimillonaria para el gobierno venezolano de 30,000 millones de dólares, que ha ido en detrimento del pueblo venezolano y que de alguna manera mucho de este dinero se queda en bancos estadounidenses y británicos. En ese orden de ideas, efectivamente, además, dice la teoría de la dependencia, y con esto cierro, que en la medida que el centro sea capaz de explotar a la periferia, en donde la periferia sería un país como Venezuela, va a asegurar también su consumo, el consumo de hidrocarburos para hacer funcionar sus procesos industriales. Pero ojo, Roberto, esto se hace con el apoyo de las élites locales. Y en ese orden de idea, la derecha latinoamericana es el papel que ha venido jugando de aliada incondicional de Estados Unidos en la explotación de los recursos de estos países semiperiféricos y periféricos. Y Venezuela pues tiene la reserva probada más grande del mundo, calculada en 303,000 millones de barriles de petróleo. Esto es más que Arabia, más que Irán y más que incluso Irak y que en el Medio Oriente, o sea que países del Medio Oriente históricamente famosos por tener altas reservas petroleras. Entonces, quitar a Maduro, que efectivamente ha sido el otro significativo contra Estados Unidos, y poner a un aliado que le facilite la explotación, de alguna manera veo en el caso venezolano el interés de Estados Unidos, Roberto, de tener la alianza que se tuvo hace décadas con Arabia Saudí para colaborar en la extracción petrolera y tener ganancias repartidas entre esa élite del país periférico y Estados Unidos para garantizar de manera permanente las, digamos, ganancias millonarias. Jesús, te agradezco mucho. Doctor Jesús, gracias. Doctor Jorge Luis, gracias a los dos. Buenas noches. El día de hoy hubo Asamblea General en la Organización Mundial de la Salud. Cada país expuso sus quejas e inconformidades, ya lo sabe usted. Estados Unidos acusó a China. China, por su parte, se defendió diciendo que fue honesta con todo el mundo entero al proporcionar a tiempo toda la información sobre el coronavirus. Independientemente de quién miente o quién dice la verdad, a mí me preocupa otra cosa. China hoy anunció que se apresura para crear la vacuna contra el actual coronavirus y que cuando la tenga producirá decenas de millones de vacunas para todo el mundo y que esta vacuna será gratis para los ciudadanos del planeta. China regalará esta vacuna al mundo entero y ahí me salta el nombre de Bill Gates, quien ha estado con China estrechamente y con la Organización Mundial de la Salud queriendo vacunar a medio mundo. ¿Qué tanto es negocio todo esto? ¿Qué tan real es la idea que se vacune a todo el mundo? ¿Qué trae esa vacuna bajo el brazo? ¿Trae algo escondido? ¿Es el nuevo mundo, el nuevo negocio de las farmacéuticas? ¿Un negocio limpio y honesto como cualquier otro negocio? ¿O es una nueva época para la humanidad? Ahí se la dejo. Buenas noches.